Y para ello les insto por favor a que abran en Salmos, en el libro de los Salmos, y localicemos allí el Salmo 60 para darle lectura como introducción al mensaje que se nos ha preparado, que el Señor nos preparó a través de su siervo para ello. Vamos a hacer la lectura de pie, hermanos, de todo el Salmo. Es un salmo corto, así que como acostumbramos, hagámoslo alternadamente, comenzando yo, uniéndonos todos en el último de los versos. Oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana sus torturas, porque te veas. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras, nos hiciste beber vino de aturdimiento. Has dado a los que te temen la manera que has enfocado a la verdad. Para que se libren tus amados, salva con tu diestra y óyeme. Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré, partiré a Siquem y me diré al valle de Sucot. Mía es Galaad y mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza, Judá es mi legislador. Moab casita para alabarme, sobre todo echaré mi calzado, regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado, y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Amén. Entonemos el himno número 41, Santa Biblia, para mí eres un tesoro aquí. De la segunda parte del himnario, las Sagradas Escrituras, melodía española, traducida por Pedro Castro, himno número 41, Santa Biblia para mí. Tenemos ahora, hermanos, la proclamación del mensaje. Como ustedes pueden constatar en el boletín, el título dice una iglesia misionera. Sin embargo, fue un error de imprenta porque en realidad debería decir una iglesia fiel. Esto en el marco del 76 aniversario de nuestra iglesia, de la Presbiteriana Independiente de México. Doy paso a nuestro pastor para el mensaje. Os invito, hermanos, a abrir la escritura. Vamos a leer un pasaje muy conocido en Primera de Timoteo,
capítulo 3 y 3 versículos que encontramos al final de este capítulo 3. Las palabras del apóstol Pablo a Timoteo, a quien Pablo llama verdadero hijo en la fe. Y vamos a leerlo juntos, hermanos, ya que tenemos el texto, lo leemos unidos. Dice la palabra: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que citado sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Bendito y soberano Dios, muchas gracias, Señor, por sernos propicio a tu pueblo, darnos este día, Señor, y el gozo de estar reunidos para celebrar tus grandes y maravillosas obras. Te alabamos, Señor, porque solo tú eres digno de toda adoración, y rogamos, Señor, que tu palabra encuentre lugar en nuestro corazón, donde también produzca fruto, Señor, abundante para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Tomen sus lugares, amados hermanos. Este pasado 6 de julio se cumplió, más bien, porque no conmemoró. Se cumplieron 76 años desde que existe la Iglesia Presbiteriana Independiente de México. No es una conmemoración, hay que decirlo, no es una conmemoración que sea tan recordada o celebrada en nuestras iglesias. De hecho, para muchos de nosotros pasa casi desapercibido, aunque hay un acuerdo dentro de toda la denominación de que esta es una fecha que todas las iglesias deben celebrar. Ha sido pues nuestro propósito, hermanos, celebrar esta fecha, tener presente esta conmemoración, y Dios permita que con antelación el próximo año preparemos un festejo que dé realce a este acontecimiento para nosotros y para nuestros hijos. Porque este es un evento que nos da identidad. Este es un evento que nos recuerda cuál o quiénes somos. Y no porque estemos deseosos de realzar nuestro nombre o nuestra denominación sobre otras, Dios nos guarde de eso, sino porque debemos siempre recordar nuestra herencia y procurar, en la gracia del Señor, mantener nuestros principios en medio de los tiempos. Hace escasas 2 semanas que oficiales de esta iglesia asistimos a la 87ª Asamblea Ordinaria de nuestro presbiterio, del cual somos miembros, el cual reúne a las iglesias que se encuentran aquí en el área metropolitana. En conjunto somos 7 iglesias con consistorio y algunas iglesias que no tienen consistorio. Tenemos fuera de esta área metropolitana 2 iglesias, una en el Estado de México, o más bien 2 porque se me estaba pasando una ahí, la iglesia El Divino Salvador en Miahuatlán, Jesús es mi refugio, ahí apenas a una distancia mínima en el Ejido, y la iglesia Belén en Michoacán. Formamos todos esto que llamamos presbiterio,
abarca una región y a las iglesias que nos reunimos en este cuerpo eclesiástico. A su vez, nuestro presbiterio, junto con otros 4 que se encuentran en los estados de Tabasco, de Chiapas, de Campeche y de Yucatán, conformamos el Sínodo General Misionero, que es el máximo tribunal eclesiástico que conforma nuestra denominación, la que llamamos Iglesia Presbiteriana Independiente de México. No sé cuántos de nosotros, hermanos, nos hemos preguntado por qué tenemos este nombre, por qué pertenecemos a esta denominación y cuál es su historia. Porque estoy seguro que ninguno de nosotros conoció desde el principio este movimiento eclesiástico. Todos nos hemos ido sumando en el trayecto de los años. La iglesia está por cumplir 28 años, así que es una tercera parte de esos 76. Y por ende, los que formamos la iglesia del Mesías, entonces tenemos relativamente poco tiempo en el movimiento de la Iglesia Presbiteriana Independiente de México. ¿Y acaso, hermanos, nos hemos preguntado por nuestra historia? ¿O qué es lo que nos ha traído aquí? ¿Y qué es lo que nos ha identificado a ser parte del presbiterio del centro y del Sínodo General Misionero? Y este es un punto que debemos siempre tener presente. Y ha sido precisamente este el propósito de que esta fecha sea una fecha de celebración en el círculo de nuestras iglesias. Celebrar 76 años son evidentemente pocos en el trayecto de toda la iglesia cristiana que ha estado presente en los últimos 21 siglos, o 20, iniciando este 21 con nosotros, y que el pasado 6 de julio, como he mencionado, ha sido precisamente la fecha en que se cumplieron estos 76 primeros años. Y es a la celebración que queremos hacer alusión, por lo menos alusión hoy, porque se nos olvidó el pastel y ya nos tomamos el café y las galletitas. Como toda celebración, hermanos, esta es una buena oportunidad precisamente para hacer relevancia en nuestra herencia, particularmente señalando por qué nuestros hermanos que iniciaron este movimiento decidieron dar este paso trascendental de salirse del grupo de iglesias donde estaban para iniciar lo que es ahora la Iglesia Presbiteriana Independiente de México. Desde los mismos inicios de la Iglesia del Nuevo Testamento, la Iglesia de Jesucristo ha experimentado infinidad de divisiones. Han surgido diferentes divisiones, algunas por buenas razones o necesarias razones, otras por el mero capricho de los líderes. Triste decirlo, pero así es. La existencia de diferentes grupos puede entonces también decirse que es a causa de nuestro pecado. Cuando el Señor Jesucristo oró al Señor diciendo o rogando por su iglesia que fueran uno, que estuvieran unidos. Pero esta es la historia, incluso como la estamos estudiando en la escuela dominical, y algunos lo estudiarán un poquito más adelante. De este evento, hermanos, hicimos mención en el boletín de la semana pasada, anotando ahí en las efemérides lo que el pastor Velázquez escribió al respecto para recordarnos la celebración de esa fecha. Cabe mencionar, hermanos, que el origen de nuestra denominación se encuentra estrechamente vinculada a la historia de nuestro presbiterio, porque
el movimiento que dio inicio el 6 de julio de 1947 dio inicio en la iglesia Getsemaní, que está muy cerca de aquí, en las calles de Allende y Cuauhtémoc, aquí en Coyoacán. Y originalmente era un solo presbiterio que se nutrió con el trabajo de estudiantes de la Escuela de Teología Juan Calvino, que también comenzó apenas 6 meses después del inicio de la iglesia. Con ese trabajo fue creciendo el presbiterio y se fueron añadiendo otras iglesias, se fueron fundando otras iglesias y se fueron así formando también otros presbiterios. El nombre de aquel primer presbiterio era Honorable Presbiterio Mexicano Independiente del Centro. Un nombre un poquito largo, ¿no? Honorable Presbiterio Mexicano Independiente del Centro. Y como lema de este presbiterio, como un lema de identificación, tomó precisamente el versículo 4 del Salmo 60 que hemos leído, que dice: has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad. En esta celebración, hermanos, no es tanto alabar nuestra historia, porque nuestra historia, como tiene aciertos, también tiene desaciertos. Pero Dios ha sustentado esta obra a través de los tiempos. Lo que debemos realzar y recordarnos es que la iglesia de Jesucristo es aquella que permanece fiel a la verdad. La iglesia de Jesucristo es aquella que permanece fiel a la verdad. A menudo, hermanos, en el contexto en el cual estamos, ¿quién sabe cuántas denominaciones evangélicas existen en México? ¿Alguien tiene ese dato, hermanos? ¿Serán 5? ¿Serán 10? No, son miles. La última vez que veía una información respecto a esto eran 2000 denominaciones que existían en México, iglesias cristianas. En este contexto, cuando tenemos la oportunidad de compartir el Evangelio, algunas personas preguntan: bueno, ¿y cómo sé que ustedes son la verdadera iglesia? Hay tantas, ¿cómo puedo decidir a dónde ir? Incluso, hermano, es posible que para usted también, antes de llegar aquí, esa haya sido la pregunta. ¿Me reúno aquí o me reúno en otro lugar o busco otro lugar, otra iglesia, otra denominación? Y es posible que algunos de nosotros hayamos estado en otras iglesias antes de aquí. E incluso que antes de ser presbiterianos hayamos sido bautistas, pentecostales, carismáticos. Así que venir aquí significó un cambio. Y la pregunta sería: ¿por qué? ¿Por qué estuvo dispuesto a ese cambio? Normalmente cuando alguien busca a los que se parecen a uno, como en la amistad, ¿no? Es decir, aquí me siento a gusto, aquí me siento cómodo. Una ocasión se dividió una iglesia y una hermana que asistía a esa iglesia y que nos visitaba eventualmente, una ocasión me dijo: pastor, quiero hablar con usted. Y lo que me dijo fue: pastor, se dividió la iglesia donde yo asistía. Y ahora, los dos grupos que se han formado me han estado llamando, me llaman los unos, me llaman los otros, y me dicen: hermana, véngase con nosotros, reúnase con nosotros. A lo mejor cuando estaban unidos ni se acordaban de la hermana y ni la invitaban, pero ahora que se habían dividido, sí. Y la pregunta de la hermana es: pastor, ¿con cuál de los grupos debo ir? ¿Con cuál? ¿Con los que se quedaron ahí en el templo o con los que se salieron? Dice: porque yo desde niña pues tengo amistades ahí y el lugar me trae recuerdos. Y yo le dije: hermana, mire, ni quiero saber los detalles, ni tampoco le voy a decir con cuál de los dos grupos se va. ¿Por qué? Porque es muy común, hermanos,
que nosotros dejemos de ver lo que es valioso, lo que es verdadero, lo que es importante. Y pongamos nuestra atención en lo que no es. En cierto momento llegó a mis oídos que una hermana decía: si el pastor se va de la iglesia, yo me voy con él. Dije: hermana, no. Porque a veces nuestra atención está en la persona, por su carisma, por su simpatía, y decidimos por eso ir a ese lugar. Y defendemos a capa y espada a la persona. En otros momentos, lo que nos gusta puede ser otra cosa, la alabanza. Ahí sí se siente el Espíritu, dirán algunos, ¿no? Ahí sí se canta con entusiasmo, ahí sí se canta con el Espíritu. Por eso estoy ahí. Y podrían ser otras razones. Pero la verdadera razón y única razón, le dije a la hermana: vaya con aquellos que son fieles a la verdad. No le digo estos, no le digo aquellos. Esa es decisión suya, porque además ni los conocía yo. Y eso nos lleva al Salmo. ¿Por qué nuestros hermanos eligieron el versículo 4 del Salmo 60 como lema de nuestro presbiterio? Has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad. Un poco del contexto, hermanos, del Salmo 60. El Salmo 60 es un salmo de victoria. Pero llama la atención cómo comienza. El salmo comienza con una nota melancólica. El salmo comienza con unas notas que hacen referencia a la aflicción en la que se encontraba el pueblo de Dios durante la última parte del reinado de Saúl, porque ¿se acuerdan cómo Saúl terminó su reinado? Saúl fue un rey que perdió toda visión y fue desechado por eso del trono de Israel. Y todo lo que vino, la aflicción, y bueno, conocemos la historia de este rey. Entonces, el Salmo hace referencia a ese periodo y a los primeros años del reinado de David. En el título mismo encontramos que hace referencia a las guerras que peleó el rey David y que ganó a sus vecinos, y con lo cual extendió los dominios de su reinado. En las referencias que tenemos en 2 de Samuel capítulo 8, por ejemplo, pueden leerlo después, o en 1 de Crónicas capítulo 18 y 19, son el contexto histórico de estos eventos mencionados en este salmo. El rey David extendió sus dominios habiendo vencido a los filisteos, a los moabitas, también a los habitantes de Soba, de Siria y de Edom. Y como he dicho, el salmo es un salmo de victoria, pero es notorio que comience con ese tono melancólico, haciendo una oración en la que el salmista, que es el rey David, se queja de las tristes confusiones en las que se había encontrado la nación durante esos últimos años del reinado de Saúl. Porque debido a que las fuerzas de Saúl habían sido dispersas, el país se encontraba en completa exposición a las incursiones de los enemigos. A tal punto que ningún hombre estaba seguro en su casa. Un poco nos recuerda los tiempos de los jueces. El versículo 3 del Salmo 60 expresa estas palabras: has hecho ver a tu pueblo cosas duras, nos hiciste beber vino de aturdimiento. ¿Qué quiere decir el salmista con estas palabras? El salmista compara esa situación de la nación de Israel como cuando se bebe vino, y Calvino dice que a lo mejor el vino
con otro ingrediente, que hacía precisamente que una persona quedara privada de sus sentidos. Queriendo decir con esto, lo estupefactos que se encontraban los israelitas. Es decir, estaban completamente desconcertados, que no podían comprender y no sabían cómo reaccionar ante esas circunstancias. Así estaba el pueblo de Dios en aquellos tiempos. Estaban padeciendo las calamidades de un liderazgo desobediente, de un liderazgo que perdió la visión, de un liderazgo que lejos de traer seguridad, consolación, edificación, trajo destrucción, desestabilidad e inseguridad. En ese contexto, sin embargo, David enseguida menciona que se ha efectuado un cambio. Menciona el salmista cómo Dios desechó a Saúl del trono de Israel y en su lugar Dios, el Dios fiel del pacto, puso a David. Y este cambio de haber quitado a Saúl y haber puesto a David es un gesto de la misericordia de Dios para con su pueblo. Porque Dios es fiel a sus promesas. No abandonó a Israel hasta que Israel hubiera desaparecido, sino que por amor a sus padres, por amor a sí mismo el Señor y por fidelidad a su palabra, cambió la situación de Israel, quitándole un rey sin visión y dándole un rey del cual las mismas escrituras dicen de David. Ustedes se acordarán, dijo Dios de David: este es un varón conforme al corazón de Dios. Es decir, este es un varón que tiene visión, este es un varón que tiene conocimiento. Y con ello Dios entonces estaba trayendo para su pueblo alivio en medio de esas dificultades. Con la ascensión entonces de David al trono de Israel, porque hay que poner correctamente el énfasis, no es que David por sí mismo, con toda esta cualidad que menciona la Escritura, por sí mismo es el que trae bienestar a Israel. No, el versículo 4 señala el punto. Es la gracia de Dios. Con la ascensión de David al trono, el énfasis debe ser puesto en la verdad del Señor. Esa verdad que por tanto tiempo había sido obscurecida, esa verdad volvió a brillar, volvió a ser puesta, como dice el Señor Jesucristo en San Mateo 5, en un lugar alto para ser vista por todos. Por eso en el versículo 4 David da gracias a Dios. Da gracias a Dios por haber hecho brillar una vez más esa luz, la luz de la verdad, de una manera muy clara, muy evidente, muy manifiesta, tanto que la compara a una bandera o a un estandarte. ¿Para qué sirven las banderas o los estandartes? Y en aquellos tiempos, cuando los ejércitos marchaban acompañados de los estandartes, pues era para reunir al ejército, para mantenerlo en esa correcta dirección en la que deberían ir. Por eso dice el salmista: a Dios has dado a los que te temen, has dado a tu pueblo una bandera, un estandarte, el cual alcen, levanten por causa de la verdad. Este estandarte alegra los corazones. Tenía este propósito. Porque en tiempos de confusión nadie sabe a dónde ir.
en los tiempos en los que estaban viviendo. Imagínense, la pregunta para todos es: ¿a dónde vamos? ¿Con quién vamos? ¿Qué hacemos? Pero cuando se levanta la verdad del Señor, hay dirección. El Salmo 119, 105 es una referencia muy clara, porque la verdad de Dios es lámpara y lumbrera a nuestro camino. En segundo lugar, ese estandarte tiene el propósito de unir al pueblo, de darle unidad y dirigirlo en la restauración. Los tiempos de David fueron tiempos de restauración y de extendimiento. David no solamente subió para ocupar un trono. En el mismo Salmo se mencionan las batallas que están todavía por venir y en las cuales se añadirá territorio al reinado de este rey. Entonces David no solamente significa el que se le da una autoridad que pueda guiar al pueblo, sino también la unidad en esa misma verdad que Dios está proporcionando para los suyos. Y al final del Salmo hay una nota también que es de resaltar. En la parte final consiste también en una oración que es una oración de esperanza. Los versículos 11 y 12. Señala que aunque se ha logrado por el rey David victorias sorprendentes, pues hemos de notar que el ejército de David no era muy grande. Sin embargo, David logró grandes victorias. Y en estas palabras, el rey David mismo reconoce que por más excelentes que hayan sido esas victorias, aún están en peligro si Dios no está con ellos. Si Dios no presta su ayuda. ¿Qué dice el versículo 11? Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. Si nosotros confiamos en nosotros mismos o buscamos nuestra seguridad en los hombres, somos los más dignos de conmiseración. Pero ¿quién es nuestra ayuda? ¿Quién es nuestro auxilio? ¿Quién es nuestro pronto socorro? Dios. El rey David señala eso entonces. Pero también insiste en que aun cuando Dios pelee por nosotros, debemos actuar obedientemente siguiendo esa dirección. Y por eso en el versículo 12 dice: en Dios haremos proezas. Este es el contexto, hermanos, del capítulo 60 y una breve descripción del mismo. ¿Por qué nuestros hermanos eligieron el versículo 4 para ser nuestro lema? Has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad. Por esto mismo, hermanos, porque lo que debe guiar al pueblo de Dios a través de la historia, ciertamente es el Señor Jesucristo y su palabra. Esto es lo que debemos seguir. Desde el principio mismo, entonces, nuestros hermanos iniciaron estas labores, alzando la bandera de la verdad, para llamar y dar dirección al pueblo de Dios. Evidentemente, hermanos, esto se dio en un contexto que debemos también tener notorio. Hemos de señalar, hermanos, que desde el mismo principio, Dios ha llamado a su pueblo, nos ha llamado a nosotros, como lo ha llamado a los hermanos del primer siglo, para darles a conocer la verdad. Y conmina a su iglesia una y otra vez en las Escrituras a mantenernos fieles a la verdad. Es a la verdad a la que debemos nuestra fidelidad, no a una persona, no a una estructura, sino a la verdad. No hace mucho que hemos leído, por ejemplo, la insistencia
de nuestro Dios a Josué en el capítulo 1 del libro que lleva su nombre. Hemos hecho énfasis en cómo Dios le hace esta insistencia a Josué, a que no se aparte ni a diestra ni a siniestra de la verdad, de su ley, sino que le conmina a que cuide de hacer todas las cosas conforme a lo que está escrito en esa ley. Así como fue con Israel, lo es también ahora con la iglesia. La lucha de la iglesia en cada generación es siempre esta: mantenerse fiel a la verdad. Ese es nuestro deber, hermanos. Esa será la enseñanza que demos a nuestros hijos, para que ellos a su vez lo enseñen a sus hijos, para que en cada generación defendamos la verdad. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo en el pasaje que hemos leído? Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la iglesia de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Ese es el más grande desafío que encontramos, hermanos, de enseñar la verdad y defender la verdad. Esto es necesario porque también en cada generación el enemigo ha intentado distorsionar esa única verdad, haciendo pasar, como leímos en el libro de los Gálatas, como dice el apóstol Pablo, haciendo pasar como evangelio lo que no es evangelio. Pablo llama un evangelio diferente y dice a los hermanos de Galacia que tengan cuidado. ¿Qué es lo que llevó, hermanos, a nuestros hermanos hace 76 años a decir: para defender la verdad tenemos que salir? Después de la Primera Guerra Mundial, hermanos, la Primera Guerra Mundial fue un golpe enorme para la humanidad. Le hizo replantearse muchas cosas. Aquellos que venían de los años anteriores muy optimistas en el hombre mismo, ahí se decepcionaron y hubo una sacudida en el pensamiento. Entre otras cosas, esa Primera Guerra Mundial hizo que comenzara un movimiento religioso conocido como neo-ortodoxia o nueva ortodoxia. Este movimiento surgió como una reacción al movimiento previo que fue el liberalismo que caracterizó a la iglesia en el siglo anterior. Un movimiento influenciado por el racionalismo, influenciado y formado por el racionalismo. El movimiento neortodoxo es conocido así porque muchos vieron a este movimiento como un resurgir de la vieja ortodoxia reformada, y muchos de ellos así lo intentaron. ¿Qué era? Era un intento por liberarse, valga la redundancia, de ese liberalismo, de esa visión racionalista, para regresar a los principios ortodoxos o correctos. Cabe decir que es por las mismas fechas, porque se dieron dos movimientos casi al mismo tiempo, en los que está desempeñando sus labores lo que conocemos como el movimiento reformacional. Porque Abraham Kuyper pertenece a la última parte del siglo XIX, principios del siglo XX. Y tenemos también otros hermanos teólogos de esta época, como Herman Bavinck, por ejemplo. Y después vendrán, en esta parte, otros hermanos como Hermann Dooyewer y como el hermano Vollenhofen también. Porque este es un momento de agitación, un momento que llama al replanteamiento de principios muy importantes. Este movimiento neortodoxo
También es conocido como bartianismo, una palabra un poco más usada. ¿Y por qué se llamaba o se llama bartianismo? Porque todavía sigue. Este nombre es tomado de uno de los proponentes de esta visión, que fue Karl Barth, a quien se conoce, algunos lo ponen así, como el teólogo más grande del siglo XX, o le llaman también el padre de la teología del siglo XX, porque tuvo una gran influencia en la teología de este siglo y hasta hoy. No vamos a relatar toda la historia, hermanos, porque es muy compleja, pero el principal punto de conflicto que encontramos con lo que respecta a esta corriente de pensamiento es en el concepto de revelación, en el concepto de la palabra de Dios. Dicho en resumen, para la neortodoxia, la Biblia no es la palabra de Dios. Suele identificarse a este movimiento más bien con el término contiene la palabra de Dios. Pero no se puede identificar entonces a la palabra de Dios con la Escritura. Llegarán a decir que esto se convierte en palabra de Dios cuando Dios usa o la usa para llevar a alguien a Cristo. Que esta palabra de Dios o que esta palabra escrita se convierte en palabra de Dios en un encuentro existencial con Dios. Es como si dijéramos, hermanos, miren, yo leo la Escritura y no me hizo sentir nada, entonces como es solo letra. Pero ¿qué tal si leo este texto y de repente digo, me llegó? Ah, entonces ahora sí se convirtió en palabra de Dios para mí. Lo cual entonces hace que dejemos de ver a la Escritura como palabra de Dios objetiva. Algo que contradice la postura reformada, como está dicha en nuestros credos y confesiones. Esta postura, que parece muy sencilla, hermanos, en primera instancia podemos no ver tanto el peligro si decimos que la Biblia es palabra de Dios o la Biblia contiene la palabra de Dios. Pero hay un riesgo muy grande ahí. La postura de la neortodoxia niega el entendimiento ortodoxo de la revelación plenaria, como está afirmada en nuestras confesiones. Es decir, nosotros, con nuestros padres de la Reforma, decimos que la revelación de Dios, de su palabra, es una revelación plenaria. Y llegamos a decir que la inspiración que el Espíritu Santo obró en aquellos hombres que escribieron los autógrafos, es decir, los manuscritos originales, fueron inspirados, no en la idea, sino en las mismas palabras que escogieron para escribir la palabra del Señor. Creemos en la inspiración verbal, por lo tanto. Algo que dista mucho de lo que decían estos proponentes. Tanto que se han desarrollado, por ejemplo, hermenéuticas a partir de eso, muy distantes de la manera de interpretar la Escritura de las corrientes ortodoxas, o diríamos, porque nosotros nos colocamos en este contexto. Muy diferente de lo que hemos leído en pasajes como 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Por qué se callaron, hermanos? Todo eso. O lo que dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 20 y 21, cuando hace alusión a los profetas que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De manera que
Cuando nosotros abrimos la Escritura y leemos en ella, estamos ante la misma palabra de Dios. Por eso nos afirmamos en ese punto. Como el pastor Velázquez, y en la efeméride que hemos hecho referencia nos lo dejó, él menciona que el bartianismo había ya hecho su incursión en el seminario presbiteriano y comenzaba a introducirse también en algunas iglesias presbiterianas de las que nuestros hermanos formaban parte, lo cual hace que se separen de ellas. ¿Qué es lo que hizo que nuestros hermanos, como el presbítero Felipe Delgado Cortés y otros hermanos de la iglesia Getsemaní, se separaran de la Iglesia Nacional Presbiteriana? Era esto: si nos quedamos y aceptamos el bartianismo, o salvaguardamos la verdad de las Escrituras, y significa que nos vamos. ¿Qué hizo que tomaran aquella decisión? Ahí está. El propósito, pues, al separarse y formar un nuevo movimiento, fue la preservación de la doctrina ortodoxa, es decir, la doctrina correcta, lo cual han enseñado a sus hijos, es decir, nosotros, y que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos, para que la verdad de Dios no sea ocultada una vez más, sino que se mantenga vigente y mantenga unidos a los creyentes por ella. Es decir, si nosotros nos mantenemos unidos, hermanos, ¿por qué debe ser? Por la verdad. Esa es la única razón. No es tanto que nos caigamos bien. Algunos de nosotros nos caemos bien, hasta somos amigos. Pero con otros de nosotros tenemos diferencias. Y a veces tenemos roces. ¿Pero por qué seguimos juntos? Por causa de la verdad. Esa es la única razón. Si la iglesia perdiera ese principio, podría seguir llevando el hetero de iglesia, podría seguir siendo organizada, podría seguir teniendo un liderazgo. Pero donde no hay verdad, no hay iglesia. La iglesia está donde está la verdad. Y eso precisamente, hermanos, es lo que define o decimos en nuestro nombre. ¿Por qué somos iglesia? Porque pertenecemos a ese grupo de personas que Dios trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Y como confesamos en el credo apostólico, pertenecemos a la única iglesia de Jesucristo. ¿Por qué somos presbiterianos? Algunos de nosotros ni siquiera podemos decir presbiterianos. Algunos decimos presbiterianos. El término presbiteriano viene del término griego presbíteros, ancianos, y hace señalamiento al gobierno. En la manera que se gobierna la iglesia no es por el liderazgo de una persona, por el carisma de una persona, sino por un grupo de personas que son los presbíteros, los ancianos, que a veces, una vez me sorprendí, porque en una de nuestras asambleas conocía a un anciano de la iglesia, que tenía 18 años, y dice, anciano. Originalmente los ancianos, cuando leemos en el Nuevo Testamento, eran personas que ya tenían canas. Porque el liderazgo, el gobierno de la iglesia, debe estar en personas que tienen visión. Y un punto en el que hacemos énfasis es que llamamos a nuestros ancianos gobernantes. Porque ese es el término que usa el apóstol Pablo en 1 de Timoteo.
porque es a los que les es encargado el gobierno. No es el pastor el que gobierna la iglesia, hermanos. La iglesia no camina al ritmo que el pastor dice, sino que el gobierno de la iglesia está en el consistorio. Un grupo de personas que por eso debemos asegurarnos como iglesia que tengan visión. Porque cuando la iglesia se aparta de la verdad, comienza apartándose por sus líderes. Tercero, somos una iglesia reformada o calvinista. Este tercer término hace alusión a la doctrina. Somos iglesia de gobierno presbiteriano y de doctrina calvinista. Doctrina reformada, particularmente en la expresión que la doctrina reformada se da en el calvinismo. Porque si retrocedemos al siglo XVI, el término reformado se refiere a un movimiento muy amplio. Martín Lutero trabajó por reformar a la iglesia. Ulrico Zwinglio trabajó por reformar a la iglesia. Bullinger trabajó por reformar a la iglesia. Pero particularmente nos identificamos con la reforma en su expresión calvinista. Ahí están, por lo tanto, siempre, hermanos, nuestros credos y confesiones a los cuales hacemos alusión. Comenzando porque afirmamos los credos ecuménicos. Credo apostólico, credo niceno, credo atanasiano. Porque afirmamos los símbolos de unidad. ¿Cuáles son los símbolos de unidad? Confesión de los Países Bajos, Catecismo de Heidelberg y Cánones de Dort. O los símbolos de Westminster, que lo forman la Confesión, el Catecismo Mayor y el Catecismo Menor de Fe de Westminster. Estos, hermanos, para cualquiera que sepa qué es lo que confesamos, ahí está dicho. Y por eso, cada uno de nosotros, como miembros de la iglesia, puede advertir cuando nos estemos apartando de esa doctrina, porque ahí está escrita. Y es así también como el pastor y el consistorio conminan a los creyentes a decir: mire, hermano, esto es lo que confesamos. Por eso somos una iglesia confesional. Y por eso, hermanos, es que para ser miembros de la iglesia necesita obligatoriamente pasar por el curso de la catequesis. Porque solamente puede ser miembro de la iglesia a menos que confiese lo mismo que confiesa la iglesia en sus documentos. Finalmente, somos iglesia independiente, porque no estamos sujetos a ningún otro gobierno, más que a la dirección que en su conjunto tenemos las iglesias que pertenecemos al presbiterio y los presbiterios que pertenecemos al sínodo. Recordar, hermanos, la historia entonces es muy importante. Somos herederos de esta tradición. Ninguno de nosotros, como he dicho, estuvimos desde el inicio. Hemos ido siendo agregados en el trayecto de los tiempos. Pero corresponde a nosotros conocer la historia, porque ya saben ustedes el dicho que quien desconoce la historia está condenado a repetirlo. Y tenemos entonces, hermanos, también la esperanza que el salmista expresa hacia el final del salmo. Si buscamos hacer las cosas por nosotros mismos y en nosotros mismos, no avanzaremos nada. Debemos siempre depender de Dios, siempre suplicar la ayuda de Dios.
porque solo es con Dios. ¿Cómo termina el versículo 12? Porque solamente en Dios haremos proezas. Es entonces, hermanos, cuando conocemos la historia, que ahorita solo hemos mencionado algunos datos, que nos sentimos identificados, que nos sentimos parte de, porque mirando al pasado, comprendemos el presente, y conjuntando estos dos, podemos trazar la línea hacia el futuro, diciendo con toda confianza en Dios, que en Dios haremos proezas. Porque solamente en Dios podremos cumplir el propósito de la iglesia. Porque solamente en Dios y tomándose de Dios podemos mantenernos vinculados a la verdad. Porque esa es nuestra vocación. Dice el apóstol Pablo, para que citarlo, sepas cómo debes conducirte en la iglesia de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Sea pues, hermanos, esto para nosotros. ¿Que de quién es responsabilidad? De todos nosotros, de acuerdo al oficio que Dios ha dado a cada uno. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre, corresponde a nosotros darte gracias por la misericordia que has tenido para con nosotros y por la gran responsabilidad que pones sobre nuestros hombros para mantenernos en la verdad a la cual nos has llamado y enseñarla a nuestros hijos y pregonarla por doquier. Te agradecemos, Señor, por lo que has hecho con tu iglesia. Y rogamos, Señor, como el salmista, que vayas con nosotros, que pelees de nuestro lado, porque si no vas con nosotros, Señor, no lograremos nada por nosotros mismos. Pero si tú vas con nosotros, haremos proezas. No solamente en el ámbito eclesiástico, Señor, sino en todas las tareas y las vocaciones que has dado a tus hijos, para que manteniéndose en la verdad, impacten en la sociedad y sean fructíferos, Señor, sus esfuerzos. Gracias, Señor, por señalarnos el camino y llevarnos a los avances que esperas de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Continuemos, hermanos, entonces con nuestro servicio al Señor. Para ello les pido que por favor de pie podamos entonar la alabanza número 226, el himno 226, la nave evangelista boga boca. Himno número 226 de la 10ª parte del himnario, La Iglesia, su misión y servicio, escrito por música y letra por un autor anónimo.